Los Miserables es una novela del escritor francés Victor Hugo, publicada en 1862, que ocupa un papel privilegiado en la literatura universal. A través de su argumento nos lleva a una discusión sobre la ley, la política, la justicia, la ética y la moral y, por supuesto, la religión. Victor Hugo nos sitúa en Francia, con una sociedad conservadora, clasista y machista. En lo económico vemos la pobreza en el siglo XIX en gran parte de la población, y en lo político nos muestra el reclamo hacia la burguesía. Con estos elementos podemos ya darnos cuenta que el eje de esta obra es la gente, el pueblo, el valor de la empatía, la confianza y el perdón. ¿Pero qué estaba ocurriendo en la llamada cuna de los derechos humanos en ese momento? ¿Cuál es nuestro papel como jóvenes y por qué hablar de los miserables en la actualidad? Hoy nos acompaña Tania de la Paz Pérez Barca, quien junto con Diego Guerrero nos ayudará a entender los aspectos jurídicos que se desarrollan en el marco de esta importante obra. Acompáñanos, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar, como lo vieron en la cápsula anterior, sobre Los Miserables y nos acompaña Tania de la Paz. Tania, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, Diego. Es un honor para mí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña. Muchas gracias, Tania. Y vamos a entrar a esta obra maravillosa de Victor Hugo, que podríamos dedicarle muchísimos programas a analizarla desde diversas ópticas. Y me gustaría iniciar con los antecedentes. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Un poco que nos platicaras de esta obra. ¿Por qué elegiste esta obra? ¿Y qué estaba sucediendo en un momento determinado en el contexto histórico de Francia en un momento determinado para conocer más de la misma? Claro que sí, Diego. La verdad es que tienes toda la razón. Es una obra maravillosa. La verdad es que es una obra que te atrapa completamente. La escogí precisamente porque me parece que es el reflejo vivo entre cuestiones históricas, cuestiones de derecho, éticas, morales, religiosas, y creo que viene perfectamente con el programa, ¿no? Cultura al Derecho. Y Los Miserables, bueno, Victor Hugo la escribe en 1862, pero la sitúa en 1815 y digamos que unos 20 años más, ¿no? Ya había pasado la Revolución Francesa, 1815, recordemos que era la batalla de Waterloo, y esta nueva restauración de la monarquía, ¿no? Entonces Francia no estaba viviendo por el mejor de sus momentos. En realidad había tremendas desigualdades, la gente pues vivía en la miseria, y es ahí donde surgen estos maravillosos personajes que son reflejo de una sociedad que necesitaba ese empuje, y que es una obra llena de amor, yo diría, y de muchísimos simbolismos. Entonces, sí me parece muy importante ver en dónde estamos situados, porque los personajes evidentemente van reflejando diferentes aspectos de sus vidas a través de lo que les toca vivir, ¿no? Somos reflejo de nuestra historia, somos reflejo de lo que hemos vivido, con lo que hemos crecido, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito, Tania? Definitivamente Jean Valjean. ¿Por qué? ¿Quién es Jean Valjean? Platícanos. Jean Valjean es uno de los principales protagonistas, es el protagonista central, pero también lo acompaña Javert. Para mí, Jean Valjean es el reflejo de un hombre que creo que no es comprendido a lo largo de la historia, creo que no del todo de todos los personajes que lo acompañan. Jean Valjean es un prisionero que roba un pan, que rompe un vidrio y roba este pan justamente para darle de comer a su sobrino, ¿no? Es un robo famélico de una persona, perdón, que estaba en una situación famélica, y entonces es condenado 5 años a estar en prisión, trata de escapar y entonces es condenado por otros tantos años, casi pasa 20 años en la cárcel. Entonces es ahí en donde te das cuenta de este primer sopeso entre qué es justicia y
que es derecho, ¿no? O sea, realmente alguien tiene que pasar 20 años en la cárcel por darle de comer a otra persona. Entonces, Jean Valjean, al ser prisionero, y después de estos casi 20 años que sale de la cárcel, evidentemente dentro de la cárcel no se respetan los derechos fundamentales. Hablamos de una Francia en la que las ideas revolucionarias eran libertad, justicia, fraternidad, y que pues dentro de esta cárcel le dan un número, ¿no? No se conoce como Jean Valjean, y entonces cuando sale de la cárcel y se enfrenta al mundo, todo el mundo ve que tiene este papelito que es el de que era preso, y entonces nadie quiere estar con él, ¿no? Entonces era como ya el estigmatizado por haber sido presidiario. Entonces llega al convento y ve a un cura desesperado. Que en esta parte, perdón que mencionas, lo difícil de la reinserción social, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando estás en la cárcel y de pronto sales, que te den una oportunidad cuando ya cumpliste de alguna manera el tiempo que debiste haber estado por algún delito que cometiste, pero hay un proceso en el cual los seres humanos vamos cambiando, y esta parte que también la vivimos en la sociedad. Cuando se presenta alguien que quizá ya salió de la cárcel, a veces regresan, pero porque no hay condiciones fuera de este mundo en el que se encuentran y que regresan, y la posibilidad de volverse a incorporar se vuelve complejo. Entonces eso también lo empieza a ver, y esta parte que es un número, ¿no? Cuando pierdes identidad y empiezas a reflejar si eres un simple número, es como cuando pensamos quizá en los estudiantes que tienen una vida, que tienen una historia, y que a veces pensarlos como un número de cuenta cuando va más allá, ¿no? Pero sí, síguenos platicando, Tania, que está maravilloso esta parte. Me quería dejar esta reflexión en torno a esta reinserción social y cómo él regresa, que nos estabas platicando, en el mundo, y nadie le da esta oportunidad, ¿no? Nadie le da esta oportunidad más que el obispo. Llega al convento y entonces se da cuenta que puede cambiar su vida, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta? Con un acto en el que realmente es maravilloso cómo cambia Jean Valjean. ¿Y a qué voy? Jean Valjean ve la vajilla del obispo y en la noche la roba. Es encontrado de nuevo por los policías, y cuando regresa le dicen los policías que se había robado la plata, ¿no? Y el obispo, lejos de reprimirlo o de decir que efectivamente se había robado la plata y de que era un criminal, dice, no, por supuesto, yo le di la plata, y además olvidó, y esa parte me encanta porque es un simbolismo que lo va a llevar a lo largo de la historia, 2 candelabros de plata, ¿no? Candelabros que Jean Valjean va a guardar por el resto de su vida. Esta segunda oportunidad que tiene Jean Valjean para reincorporarse a la sociedad, él la aprovecha. Y entonces dice, claro, por supuesto, alguien confió en mí. Alguien me dijo que realmente puedo ser un hombre honesto, puedo ser un hombre de bien, ¿no? Y entonces ahí la otra parte igual entre la ética, la moral, la justicia, ¿no? Y entonces es con esa plata como Jean Valjean entonces se vuelve el alcalde de Madeleine, ¿no? El alcalde de la Magdalena. Y entonces en ese proceso Jean Valjean empieza a darle trabajo a mucha gente en Francia, y me parece eso también muy importante porque es como ya Jean Valjean cambia de ser este criminal a ser un señor de sociedad que apoya además a la gente, ¿no? En la fábrica que él tiene trabaja Fantine, que es otra de las protagonistas de la historia. Y Fantine tiene una hija que había dejado con una familia en una taberna, que son los Thénardier, ¿no? Familia que se aprovechaba de la situación de la gente en desgracia para sacarles dinero o para tener como una posición un poco más acomodada, ¿no? Finalmente también era gente de muy bajos recursos, pero esa familia también nos hace ver a nosotros cómo hay diferentes personas que se aprovechan de los otros para tratar de incluso en la actualidad podríamos verlo como una figura de trata de personas, ¿no? De que tienes trabajando a la persona y además se justifican diciendo, oye, le estoy dando techo, le estoy dando comida, le estoy dando medicinas porque se enferma, y de alguna manera lo que estás haciendo es explotando a esa persona y a veces no se visibiliza. ¿Cómo esta historia tiene tanto reflejo en la actualidad y cómo han pasado tantos años y podemos seguir descubriendo elementos tan importantes? Vamos a seguir platicando sobre este tema, vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho.
Estamos de regreso aquí en Cultura del Derecho platicando sobre Los Miserables de Víctor Hugo con Tania de la Paz. Tania, estábamos antes de irnos al corte sobre la importancia, sobre una obra que se encuentra todavía actual. Entonces tiene una actualidad, la podemos pensar incluso con varios elementos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y quiero entrar con ese tema contigo. Muchas gracias, Diego. Pues sí, la verdad es que Los Miserables me parece que es una obra atemporal. Víctor Hugo finalmente refleja pues a las sociedades, ¿no? Se enfoca evidentemente en la sociedad francesa, pero me parece que es una obra que puede trascender fronteras, ¿no? México, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos Jean Valjeans no tenemos? ¿Cuántos Thénardiers? ¿Cuántos Javerts, que es un personaje maravilloso, ¿no? Javert, ahorita quiero que me platiques un poco de Javert, que es un personaje efectivamente... Es maravilloso, es justo la contraparte o el antagónico de Jean Valjean, y no precisamente porque sea un antagónico, que sean personajes diferentes, sino sí, ahorita platicamos, pero me parece que Los Miserables sí es una obra totalmente atemporal en la que se pueden ver reflejadas dentro de todas las sociedades a nivel mundial los elementos mágicos y todos los símbolos que tiene esta obra. Javert. ¿Quién es Javert? Javert es el comandante de la policía. Javert antes de los 40 años ya es jefe supremo. Javert nace en una prisión, su madre leía las cartas y justo tiene esta pelea que yo creo que más de una cuestión física entre Jean Valjean y este personaje maravilloso que es Javert, es una cuestión de cómo ves las cosas, cómo las vives. Y Javert es un personaje que está totalmente centrado en el cumplimiento de la ley. Para él no existe nada más que el cumplir la ley, ¿no? No es tanto una cuestión de justicia, sino que las cosas deben de hacerse bien. Y hacerse bien para él es cumplir con la ley. Entonces, él evidentemente durante toda la trama persigue al criminal, a Jean Valjean, porque se roba el pan, porque transgrede la ley, porque Jean Valjean cuando sale de la cárcel rompe el papelito del que hablábamos y entonces viola su libertad condicional y para él eso es terrible. Entonces va escapando y a lo largo de la historia y de los años, porque Los Miserables es una historia en la que se platican 20 años, este personaje va persiguiendo a Jean Valjean. Sin embargo, me parece muy importante decir que Javert le pasa lo mismo que a Jean Valjean cuando descubre, y es una confrontación totalmente interna y personal. Jean Valjean, cuando el sacerdote confía en él y le dice, tú te puedes convertir en un hombre de bien, lo mueve muchísimo y entonces es cuando él cambia y se transforma. Algo parecido le pasa a Javert, porque durante toda su vida se la pasa persiguiendo a Jean Valjean. Y llega un momento en el que Jean Valjean, cuando están los muchachos en la barricada, en esta revuelta, estos chicos atrapan a Javert, ven que es un espía y Jean Valjean pide hacerse cargo de ese hombre. Entonces, ahí es cuando Jean Valjean tiene la oportunidad de deshacerse totalmente de Javert, matarlo incluso, y entonces pues él seguir con su vida. Sin embargo, no lo hace. Y no lo hace Jean Valjean porque evidentemente dice, claro, este es un hombre que simplemente quiere cumplir con su deber y eso lo entiende. Pero eso es algo muy fuerte para Javert y entonces internamente Javert lo que dice es, híjole, es que esta persona tuvo la oportunidad de librarse de mí y no lo hizo. ¿Qué será? ¿Será un ángel? ¿Vendrá del infierno? Y entonces es tan fuerte el conflicto que tiene que lo empieza a perseguir de nuevo y se da cuenta que no puede seguirlo persiguiendo. Sí, claro. Entonces es cuando entra en un conflicto interno bastante fuerte y se suicida, ¿no? Sí, esta parte de Javert también es un personaje que me gusta mucho. No entender a las personas como héroes y villanos, sino somos resultado de nuestra propia historia y naturaleza, como lo platicábamos. Y por un lado, entender eso, o sea, entender que él es eso, y además también representa esta figura
de que muchas veces, y sobre todo esos estudiantes del derecho, de que se nos puede decir que de acuerdo a la ley, ¿no? De pronto el código dice esto, la ley dice esto, pero cuando estás frente a un cliente o frente a una persona, es eso. Y entender que quizá dentro de todo lo que hay atrás de ella, quizá no tiene los recursos para pagarte por la situación en la que está atravesando, por la situación en la que está viviendo. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja también esta película, la empatía. Esta empatía del de enfrente, esta empatía de entender que podemos cambiar y la posibilidad también de cambiar vidas, ¿no? Porque eso es lo que se hace mucho, cambiar la vida de Javert en este conflicto, porque efectivamente nos vamos formando en una historia, pero cuando nos enfrentamos a algo distinto, nos genera un conflicto interno de que lo que quizá habíamos hecho siempre no estaba bien, ¿no? Sí, esto que dices es sumamente importante porque siempre tenemos que ver a los de enfrente teniendo en cuenta que tienen una historia, que tienen una vida, que son así por las circunstancias que les han tocado vivir, ¿no? Y generalmente es muy fácil juzgar a los demás y no nos detenemos a pensar qué es lo que están viviendo o qué han vivido para ser así. Entonces, Javert y Jean Valjean a mí me parecen personajes que tienen historia y que gracias a esa historia tú puedes comprender el por qué se comportan así, ¿no? Javert, como tú dices, no es un villano de la novela, es simplemente un humano, un personaje que él cree que lo que está haciendo es correcto, que es adecuado, que finalmente para él la ley y el cumplimiento de la misma es lo que se debe de hacer, ¿no? Y claro, en este caso, pues para los estudiantes de Derecho, pues casi siempre es claro lo que diga la ley y el código, cuando realmente deben de valorar otros aspectos, tanto sociales como económicos, políticos, históricos, y bueno, pues hacerlo en un todo, ¿no? Yo a ellos les diría que es muy importante el cumplimiento de la ley, pero siempre deberían de ver todos los contextos alrededor. El derecho no se rige por sí solo, sino se arropa de otras disciplinas y también la parte humana que no se debe perder. Estamos en Cultura al Derecho y vamos a un corte y regresamos. Esto debe ser un engaño o una pesadilla. ¿No tienen esta sensación de que estamos volviendo al feudalismo? Los grandes empresarios se sienten ofendidos e incómodos porque el gobierno quiere hacer valer las leyes laborales y amenazan tácitamente con más desempleo y una crisis económica. Mientras tanto, la nueva especie de jornaleros digitales, repartidores y mandaderos con aplicaciones web, se vuelve una manera de subsistir en México, sumándose a los 2.000 millones de personas en el mundo con empleos informales y fuera de la asistencia pública. En contraste, vemos a acaudalados personajes, el 1.4% de la población en México, de viaje, disfrutando vacaciones, bodas faraónicas, compras ominosas y amasando el 70% de la riqueza de la nación. Los voceros representantes de ese sector, indecentemente rico, salen en medios masivos no pocas veces reclamando lo difícil de la situación, la catástrofe económica por venir, las necesidades de mantener el esquema perverso y ni por asomo vemos un vestigio de culpa en sus semblantes. Mientras tanto, el Coneval mide la pobreza con parámetros que se antojan tibios. Alegan que una familia puede subsistir al mes con 3,000 pesos en zonas urbanas, 2,000 pesos en zonas rurales, y si en la vida de una persona hace falta alguno de esos parámetros, entonces se encuentran vulnerables. Poco a poco se alzan voces que van desentrañando la raíz de los factores de la pobreza y la miseria, y de su supuesto origen en la crisis económica. La pandemia y una supuesta situación económica alimentan la narrativa de los muy ricos que ven mal las exigencias de una población y un gobierno, del lado de los pobres, que evidentemente busca romper con 7 décadas de desentendimiento social, laboral y humano. Robar, mentir, matar o huir, que escriben cuando el cine es el pan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Esta fue La Voz del Alebrije. Y bueno, precisamente los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos y en Instagram. Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter estamos como Cultura al Derecho para que podamos seguir esta conversación. Hablábamos sobre Los Miserables con Tania de la Paz, esta obra maravillosa, y hablamos de algunos de los personajes, pero hay un papel
que tendríamos también que entender, que son los jóvenes, en esta segunda parte de esta obra, en la cual ocupan un papel muy importante. ¿Qué nos podrías decir sobre estos personajes que también se encuentran involucrados? Mira, Diego, es una obra tan increíble que Víctor Hugo, yo creo que no dejó ni un solo pedacito de la cuestión social dentro de esta obra, ¿no? Y evidentemente tendrían que estar los jóvenes. Los jóvenes, ese ímpetu revolucionario, de ganas de querer cambiar las cosas, de ganas de que realmente exista una sociedad muchísimo más justa, con más oportunidades, que vengan nuevas generaciones y que realmente esto se transforme, ¿no? El papel de los jóvenes en esta obra también es maravilloso. De hecho, se llaman los jóvenes o la compañía ABC, que en francés ABC significa, bueno, tiene como este nombre de las letras en francés, que no las sé pronunciar, pero significa los humillados. Entonces ahí hay otro simbolismo también de la obra de Víctor Hugo, ¿no? Y esta organización de los jóvenes, principalmente hay uno que es el líder de todos, Enjolras, y este joven, pues al igual que Javert, podría verse como un fanático, ¿no? Porque es quien los impulsa a seguir esta lucha, pero finalmente, ¿quién no necesita de líderes? ¿No? Y estos jóvenes muestran ese arrojo porque las cosas cambien dentro de su país, y a mí me parece maravilloso. Entonces, ¿quién no como joven desea que las cosas sean diferentes? Claro, es una naturaleza de los jóvenes, ¿no? El querer hacer cambios. Pero ¿qué pasa con este empuje que por un lado están estos jóvenes manifestándose en esta reflexión, y qué pasa con la sociedad? La sociedad que de alguna manera los deja, y que también es regresaríamos a esta situación contemporánea de que cuántas manifestaciones estamos viendo y que al no sentir que sea un problema que estoy viviendo, lo veo como algo ajeno. Esta parte solidaria, ¿no? Hablando de estos valores. Fíjate que esa es una reflexión sumamente valiosa la que estás haciendo, porque era lo que platicábamos hace un rato, ¿no? La obra es atemporal. Entonces, esta parte en donde los jóvenes tienen ese arrojo y esta parte triste en donde al final, en esta batalla, la gente y la sociedad les voltea a la espalda, ¿no? Entonces, puedes ver en la obra, en la película, en las obras de teatro, cómo finalmente se va acabando, se va apagando esta guerrilla dentro de Francia, cómo los jóvenes comienzan a pedirle ayuda a la sociedad y la sociedad finalmente les cierra la puerta, ¿no? Algo que pasa actualmente, a lo mejor no en una guerra, pero que sí tenemos estas cuestiones o manifestaciones sociales y que la gente finalmente es indiferente. Es indiferente. ¿No? ¿Qué reflexiones? Ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué reflexiones nos deja esta obra, Tania? Me parece que la reflexión es justicia, derecho, ética, amor. Es una obra llena de simbolismo que yo de verdad le recomiendo a todos los jóvenes que puedan no solo ver la película, sino leer el libro. Siempre es muchísimo más rico, y la verdad es que es una obra maravillosa, mi querido Diego. ¿Quiénes son los miserables? Híjole, yo creo que todos somos los miserables. Todos somos los miserables en algún momento de la vida, y todos podríamos incluso vernos reflejados con muchos de los personajes que pasan por esta obra literaria, que también se llevó al cine, y que también nos debería llevar a la reflexión de cuando estamos en cada uno de estos papeles, el papel que jugamos en la vida y qué posición en un momento dado ocuparíamos. El derecho, un elemento central. ¿Cuál sería 3 elementos que considerarías que están dentro de esta obra relacionados con el derecho? A ver, al principio la parte de Jean Valjean cuando roba el pan y la debilidad del sistema penitenciario, y que bueno, pues hay que mejorarlo, ¿no? El Estado de Derecho, cómo realmente estos jóvenes no quieren que se imponga de nuevo la monarquía, ya habían pasado por esta cuestión revolucionaria, y el Estado de Derecho ahí es sumamente importante. Y una cuestión, no me iría tanto al derecho, sino de justicia, ¿no? Con todos estos personajes, y como tú dices, no solamente centrarnos en que los personajes son buenos o son malos, sino finalmente en qué es lo justo para cada uno de ellos. Tania, muchas gracias por haber estado con nosotros platicando sobre este tema. Muchas gracias a ti, Diego, y muchísimas gracias a todos por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Cultura del Derecho, y los invitamos a que estén con nosotros en una emisión más.